Y bueno, vamos a ir iniciando entonces la clase del día de hoy. Sean todos bienvenidos. Me quiero volver a presentar para los que ingresaron recién. Soy la doctora Celia Reyes. eh, Soy licenciada en enfermería, ¿verdad? Trabajo en el Hospital General Pediátrico. eh, Es jefa de terapias intensivas, de cuidados intensivos. Actualmente sigo en el área de terapia intensiva en el Hospital Central de IPS. Entonces, como ya le había dicho, ¿verdad? El doctor Juárez tuvo un inconveniente, ¿verdad? En el día de hoy que vamos a estar compartiendo con ustedes, ¿verdad? La clase del día de hoy, que es epidemiología. ¿Pueden ir prendiendo su cámara, por favor? Así compartimos un rato, nos conocemos también. Si pueden prender su cámara. Buen día, Dolores, ¿cómo estás? Buen día, ¿qué tal, doctora? Buen día. Vayan prendiendo su cámara. Buen día, profe. Buen día, Gloria, ¿cómo estás? Todo bien. Qué bien. Y es un placer de poder compartir con ustedes. María Serrana, ¿verdad? Sí, Bueno, entonces parece que estamos muy poquita, ¿verdad? Pero vamos iniciando entonces la clase de hoy. Voy a ir compartiendo pantalla para que puedan ustedes visualizar, ¿verdad? La clase de hoy. Ustedes me dicen si se compartió. ¿Visualizan la presentación? Sí, profe. sí. Espectacular, entonces. Bueno, ¿qué es lo que ustedes entienden por epidemiología? Me gustaría que tengan su cuadernito, su móvil, ¿verdad? Para que ustedes entren también y se ha compartido esta clase, ¿verdad? Este conocimiento, ¿verdad? Entonces me gustaría que tengan a mano, ¿verdad? Para que vayamos compartiendo justamente experiencias, conceptos. ¿Qué les parece? Y Está bueno, bien, doctora. entonces, ¿verdad? El concepto que yo tengo de epidemiología, ¿verdad? Que es una disciplina, ¿verdad? Que estudia la distribución justamente de la frecuencia de los eventos de salud, las variaciones de proceso, ¿verdad? Salud, enfermedad en grupos sociales, espacio, población, factores ambientales también, ¿verdad? Sociales que lo determinan. Y estos son los métodos que apoya justamente, ¿verdad? La epidemiología con la asistencia, ¿verdad? De otras disciplinas tales como la bioestadística, la demografía, actualmente, ¿verdad? La informática que está en el auge, que es una herramienta, ¿verdad? Que ayudó muchísimo en esta pandemia, ¿verdad? Y actualmente que ya se va también informatizándose todo, ¿verdad? La salud pública, la clínica, la biología, la genética, la ecología, la antropología, la sociología,
la psicología también que ha ingresado dentro de esto, ¿verdad? La economía y la administración, ¿verdad? Es una herramienta básica justamente, ¿verdad? En el área de la prevención de las enfermedades, en fuente de información importante y formulación, ¿verdad? De las políticas de salud. Voy a ir ingresándole a los compañeros. Un segundito. ¿Pudieron ingresar lo que estaban pidiendo para ingresar? Buenos días a los que ingresaron, ¿verdad? Entonces, los métodos epidemiológicos, ¿verdad? Se utilizan justamente para describir, ¿verdad? Un evento de salud, ¿verdad? En la población, sus causas, planificar justamente, evaluar justamente las medidas de prevención y control necesarias, ¿verdad? Entonces, la epidemiología, ¿verdad? Sus métodos, ¿verdad? Es justamente identificar las causas para que se pueda planificar de cómo se va a actuar, ¿verdad? Evaluar justamente las medidas de prevención y cómo se va a controlar esta situación. ¿Ya tienen un concepto de epidemiología? ¿Alguien que tiene un... Sí? ¿Podemos compartir? Es una herramienta básica para una búsqueda activa de enfermedades prevenibles. Es lo que yo entiendo por el tema. Ya, herramienta básica. Sí, para la prevención de las enfermedades, sí. Para prevenir las enfermedades, ¿verdad? Sí. Qué importante, ¿verdad? Nosotros generalmente estamos, ¿verdad? Muy enfocados a lo que es la enfermedad, ¿verdad? Ya desarrollándose una enfermedad, ¿verdad? Pero no nos enfocamos casi a lo que es, ¿verdad? La parte de prevención justamente, ¿verdad? Sí, y una de las prevenciones de digamos que es la vacuna, es lo que más se utiliza como para prevención. Para prevención. Sí. Y todo también lo que ahora mismo, por ejemplo, hay una alerta, ¿verdad? Del tema de, ¿ustedes qué escucharon? ¿Qué alerta tenemos actualmente en nuestro país? ¿Qué es lo que está entrando ahora mismo? ¿No escucharon? Casi la mayoría somos profesionales de salud, ¿verdad? Lo que estamos acá. Creo que sí, doctora. Ya. Estamos, ¿verdad? En una alerta, ¿verdad? De la entrada de dengue, ¿verdad? Sí, como todos los años. Como todos los años, pero este año parece ser, ¿verdad? Más, otra vez, es un poco más, más grave la situación, ¿verdad? Porque este año casi no tuvimos frío, ¿verdad? Entonces se espera, ¿verdad? Entonces que se desarrollen más enfermedades, pero hay una parte que nosotros podemos hacer prevención. ¿Cómo lo podemos hacer? Esa prevención. Y a través de la limpieza, charla, educación en la comunidad,
Así podemos hacer prevención, charla en la radio, en la comunidad, en la USF, en los hospitales, concientizar a la población en general. Concientizar, ¿verdad? La parte preventiva, lo que nosotros tenemos que enfocarnos, ¿verdad? Ir justamente desarrollando esa cultura preventiva, ¿verdad? Eso es lo que nosotros esperamos actualmente, ¿verdad? Que no se desarrollen las enfermedades, ¿verdad? Entonces, cuando hay una alerta, una notificación de alguna enfermedad en la parte de epidemiología, ¿verdad? Porque son varias, son las enfermedades notificantes, ¿verdad? Que se tiene que intervenir justamente para que no se desarrolle justamente un brote, ¿verdad? Que haya más incidencia de las enfermedades. Bueno, me voy otra vez a mi presentación. Me gustaría que vayan compartiendo todo, así también de la experiencia justamente es lo que aprendemos. ¿Y cuáles son esos enfoques, verdad, de la epidemiología? Tiene dos enfoques, ¿verdad? La descriptiva, ¿verdad? La epidemiología analítica. La epidemiología descriptiva, dice, recoge las características generales de la distribución de un evento de salud determinado en términos variables de persona, tiempo y lugar. Y en la epidemiología analítica, dice, conlleva la evaluación de los factores de riesgo y la búsqueda de los factores determinantes causales. Visualizan sin problema, ¿verdad? La presentación. Sí, doctora, se ve bien. Ya. Entonces, la vigilancia epidemiológica, ¿verdad? Es el proceso, ¿verdad? Dinámico, sistemático de monitoreo y evaluación permanente de la situación de la salud en la comunidad, ¿verdad? Y de sus factores determinantes, que permite, ¿verdad? Utilizar información, tomar decisiones a nivel individual o colectivo, ¿verdad? Con fin de disminuir justamente el riesgo de enfermar y morir. Actualmente también se suele denominar información para la acción justamente. Y como le había dicho, ¿verdad? Todo esto, ¿verdad? Conlleva, ¿verdad? A que se pueda prevenir justamente, ¿verdad? A que no se desarrolle la enfermedad, ¿verdad? Y más, ¿verdad? Que sea en una comunidad justamente, ¿verdad? Y se denomina justamente, ¿verdad? Información para la acción. Tenemos ya la información entonces y tenemos que actuar inmediatamente, ¿verdad? Una vez que algo se notifique, ¿verdad? Y accionar es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? ¿Quiénes son las personas que generalmente cuando nosotros hacemos una notificación de meningitis, por ejemplo? Supongamos que yo de mi servicio hospitalario, yo no tenga un caso probable de meningitis. Probables, ¿verdad? Entonces, yo notifico eso, ¿verdad? ¿Quién es el que se encarga justamente para accionar eso? Yo creo que la encargada de epidemiología, hay un área en donde se trabaja especialmente en la parte de epidemiología. Ellos tienen que recoger los datos y evaluar de qué comunidad vienen, de qué ciudad y recaudar los datos correspondientes.
Así mismo es. Y eso se notifica a nivel central, ¿verdad? Y después ellos se encargan justamente, ¿verdad? De volver, ¿verdad? A llevar esa voz, ¿verdad? En la región de donde vino ese paciente para que se pueda accionar o hacer algún cohorte, ¿verdad? Verificar cuál fue el riesgo ya cuando desarrolla una enfermedad, por ejemplo, ¿verdad? Y la vigilancia epidemiológica simplificada, ¿verdad? Eso es el conjunto, ¿verdad?, de actividades efectuadas por el personal auxiliar de atención primaria de salud, como los promotores de salud, auxiliares en enfermería, promotores de saneamientos, otros mediante los cuales se conocen o se identifican hechos, enfermedades, muertes y factores condicionantes con el mayor grado de precisión que permite ver tales actividades. Vigilancia epidemiológica intensiva es el conocimiento que se requiere mediante la investigación exhaustiva, ¿verdad?, de cada caso de enfermedad o evento en salud, utilizando recursos especializados dado a la trascendencia, ¿verdad?, o gravedad. Y una vigilancia sanitaria es una función esencial asociada a la responsabilidad estatal y ciudadana de protección de salud. Consiste, ¿verdad?, en el proceso sistemático, constante de inspección, vigilancia y control de cumplimiento de normas, procesos, control, asegurar adecuadamente esa situación sanitaria y de su seguridad de todas las actividades que tienen relación con la salud humana. Y entramos a lo que es la vigilancia en salud pública. Dice, es una función esencial, ¿verdad?, asociada a la responsabilidad estatal y comunitaria de protección de salud. Consiste, ¿verdad?, en el proceso sistemático y constante de recolección, ¿verdad?, de datos, analizar, interpretar, ¿verdad?, y divulgar justamente esos datos específicos relacionados con la salud, para su utilización, ¿verdad?, en planificación, ejecución, evaluación de la práctica de salud pública. Hasta ahí, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieren ustedes agregar? ¿Alguna experiencia? ¿No tienen nada que agregar? ¿Se entiende todo? Creo que está muy Sí, profe, claro, lo entendemos. doctora. Muy claro. Bueno. Eventos de salud, dice, ¿verdad?, son sucesos o circunstancias, ¿verdad?, que pueden modificar o incidir en el estado de salud de un individuo, una comunidad, y que se clasifican, ¿verdad?, en condiciones fisiológicas, enfermedades, discapacidades y muertes, ¿verdad?
factores protectores, factores de riesgo relacionados con condiciones del ambiente, consumo y comportamiento, acciones, protección específica, detección temprana y la atención de enfermedades y demás factores determinantes. ¿Cuál es entonces el objetivo principal, ¿verdad?, de la prevención, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros esperamos, ¿verdad?, que no llegue, ¿verdad?, los seres humanos, ¿verdad?, no lleguen a enfermarse, ¿verdad? ¿Cuál es entonces el objetivo principal? Y sería la ¿Qué les prevención, doctora. La Para mí ese es el prevención, ¿verdad? principal, la prevención. Sí. Imagínense, ¿verdad? Si nosotros prevenimos, ¿verdad? No llegamos, ¿verdad?, a que un paciente esté gravemente enfermo. Ustedes escucharon cuando en el tema del COVID, por ejemplo, cuánto daño, ¿verdad?, dejó en secuelas, ¿verdad?, en los pacientes justamente, ¿verdad? ¿Qué experiencia ustedes tienen de los pacientes que se enfermaron gravemente, ¿verdad?, del SARS-CoV-2, ¿verdad? ¿Y cuáles son esos, cuáles fueron esas secuelas que dejó el COVID? ¿Tuvieron experiencia ustedes de eso? Cornelia, buenos días. Isidro, Muy buenos días, profesor. buenos días. Está con problema de conexión. Problema de conexión, ¿verdad? ¿Cuáles son esas experiencias que tuvieron ustedes con la enfermedad de COVID? ¿Familiares mismos de ustedes? Sí, profesor. Familiares, pacientes, algunos de que ya con ingreso de que con insuficiencia respiratoria, como todos sabemos, de que lo primero de que ataca es el pulmón. Y entonces que complica. Yo estoy en la área de quemados y Ya. van a parar de que en área cuidado intensivo. Cuidados Entonces, intensivos. a consecuencia de eso, generalmente de que los pacientes, la mayoría se intuba. Así mismo. Y el pulmón es lo que más, y encefalitis asociado ya de cada consecuencia de todo eso. Imagínense hasta qué punto, ¿verdad?, llegó, ¿verdad?, la gravedad de esta enfermedad, ¿verdad? Entonces, la parte preventiva es lo principal, ¿verdad? Nosotros lo que tenemos que pensar en la prevención de que no llegue el paciente en una enfermedad y menos que sea grave, ¿verdad? Que no llegue a la gravedad y menos que también después deje, ¿verdad?, discapacidad, que se cronifique esa enfermedad, ¿verdad? Porque varios de esos tipos de pacientes se quedaron con enfermedades crónicas, renales, por ejemplo, ¿verdad? Los pacientes graves que han ingresado en cuidados intensivos, ¿verdad? La parte pulmonar también, ¿verdad? Se quedó con una enfermedad crónica, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, como dijo la compañera, ¿verdad?, actualmente ya existe una vacuna, ¿verdad?, para que sea eso prevenible, ¿verdad?
Entonces, tener ese pensamiento, ¿verdad? Esa cultura de que nosotros tenemos que, como profesionales de salud, futuros magíster, ustedes que son, ¿verdad? Llevar, ¿verdad? La voz, ¿verdad? Que la parte preventiva es lo más importante, porque nuestra cultura misma es lo que a veces a nosotros nos hace de que nuestra gente, por ejemplo, no se quiera luego vacunar, ¿verdad? Entonces, llegar, ¿verdad? A esa cultura es muy importante, ¿verdad? De la parte de prevención. Y dice, ¿verdad? Continuamos. Dice un perfil epidemiológico, ¿verdad? Es el conjunto de eventos de salud usualmente negativos, tales como la enfermedad, la discapacidad y la muerte, ¿verdad? Justamente no terminé esa parte, ¿verdad? Que varios de los pacientes, ¿verdad? Que llegaron a estar con esta enfermedad grave, llegaron, ¿verdad? A la muerte. Sus frecuencias, sus distribuciones se caracteriza a una comunidad determinada. Espacio, población, espacios complejos, históricos y multidimensionales, ¿verdad? Dimensiones física, geográfica, demográfica, epidemiológica, económica, social, cultural y política, ¿verdad? Estos son los que más justamente afecta generalmente, ¿verdad? La parte económica, la parte social, la cultura mismo, la política, ¿verdad? Es uno de los que más tenemos que tener en cuenta, en los cuales, ¿verdad? Devienen grupos humanos suficientemente homogéneos entre sí en cuanto a sus condiciones de vida, en su consecuencia, en cuanto a sus necesidades básicas. La morbilidad, ¿verdad? Es un indicador epidemiológico que mide, ¿verdad? La frecuencia de evento de enfermedad relacionado en el número, ¿verdad? De enfermos con el total de la población, ¿verdad? Expuesta al riesgo de enfermar y de expresar como una proporción con bases de acuerdo con su magnitud con el fin de solicitar su interpretación. La morbilidad puede expresarse de forma general, específica, proporcional o diferencial. Además, ¿verdad? Puede calcularse como incidencia o como prevalencia. ¿Qué me pueden decir ustedes de incidencia y prevalencia? El problema de esta enfermedad, yo entiendo, profe, muchas veces que no identificamos de qué falleció el paciente al final de que fue de COVID o las complicaciones que trae, porque trae asociado de que, insuficiencia cardíaca, aquellos pacientes que son diabéticos. Al final uno sabe que si el paciente falleció de su diabetes o de su insuficiencia cardíaca, que hace un toque renal y finalmente muere el paciente. Y muchas veces que tengo entendido de que uno no sabe que falleció de COVID o de sus complicaciones en sí. Generalmente esa enfermedad conllevó, ¿verdad? Conllevó, ¿verdad? A ese diagnóstico final, ¿verdad? Pero sí la enfermedad de base que le ingresó a cuidados intensivos fue un COVID, ¿verdad?
Entonces, la enfermedad es lo que causó todo ese, ese desarrollo de otros ya, de otras complicaciones, ¿verdad? Entonces, también es muy importante que nosotros midamos, ¿verdad? ¿Cuál es el impacto que causa en un paciente, ¿verdad? Ese tipo de enfermedad. Eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta para poder prevenir. En el caso de tuberculosis, ¿verdad? ¿Cuál es el daño generalmente, ¿verdad? Que le causa al paciente esa enfermedad. Inclusive se queda un paciente crónico después también, ¿verdad? ¿Cuál es ese daño? Y en primer lugar, profe, que el pulmón es lo que ataca, que muchas veces el paciente con tuberculosis, que uno de los alveolos pulmonares, que cuando está más complicado, es que está completamente destruido. Destruido, ¿verdad? Y se queda un paciente, ¿verdad? Con una enfermedad crónica si ha desarrollado tuberculosis, ¿verdad? Un chequeo constante, ¿verdad? Medicaciones que son, ¿cómo se dice? Que se toman hasta terminar un tratamiento, ¿verdad? Entonces, nosotros también podemos prevenir, ¿verdad? Tuberculosis. ¿Cómo podemos prevenir? Siempre, ¿verdad? Con vacunas, ¿verdad? Si no es con vacuna también. Y un diagnóstico rápido de que 15 días de tos Un y ya diagnóstico uno puede rápido. ir pensando de que unas complicaciones de tuberculosis, que es pérdida de apetito, fiebre constante. Entonces, muchas veces los médicos de que indica que se tiene que hacer ya un análisis temprano de análisis de su esputo. Ya. Y para poder intervenir también es muy importante, ¿verdad? La detección temprana y para poder hacer la intervención. Acuérdense que si un paciente dentro de una comunidad, ¿verdad? Casi el 70% va a ser si en su familia él es el portador, van a haber otros pacientes también con el mismo caso, ¿verdad? En el caso de un niño, por ejemplo, que salga positivo, ¿verdad? Su Ginesper, ¿verdad? Eh, Imagínense, sí o sí va a haber adultos alrededor de ese niño, ¿verdad? Que esté con tuberculosis, porque generalmente el niño no transmite, ¿verdad? Los menores, ¿verdad? A partir de los 13 años, ¿verdad? Un niño puede transmitir, ¿verdad? Pero si tenemos un niño menor, ¿verdad? De 13 años, ¿verdad? Sí o sí su entorno va a estar con TBC, ¿verdad? Entonces, esas son las cosas que hay que tener en cuenta, ¿verdad? Me voy otra vez a la presentación. ¿Y quién me puede decir qué es incidencia y prevalencia? ¿Ya tienen? ¿Alguien me puede? Isidro, ¿estás ahí? Lucy Ortiz. ¿Qué es la incidencia y la prevalencia?
Bueno, me gustaría que puedan compartir también en clase, ¿verdad? ¿Qué tal, profe? Sí, estoy escuchando. ¿Cómo está? Todo bien. De mi punto de vista, profe, creo que la incidencia es cuando ocurre muy repetitivo, ¿verdad? Incidencia. Sí. Uh-huh. Y la prevalencia se refiere cuando una enfermedad prevalente, cuando está ya mucho tiempo en un lugar específico. Uh-huh. Está muy bien, Isidro. ¿Alguien que quiera compartir más? Lucy, ¿estás ahí? No tengan vergüenza en dar, ¿verdad?, su concepto. Bueno, entonces, incidencia y prevalencia, ¿verdad? Incidencia, ¿verdad?, es un indicador, ¿verdad?, epidemiológico, ¿verdad?, que mide justamente la frecuencia de los nuevos casos de una enfermedad, ¿verdad?, en una población, en un tiempo y en un lugar determinado, ¿verdad? La incidencia puede, ¿verdad?, expresarse de forma general, específica, proporcional y diferencial, pero solamente en forma, ¿verdad?, periódica. Tenemos nuevos casos todos los días, ¿verdad? Nuevos casos, va incidiendo, ¿verdad? Entonces, son incidencias, entonces tenemos que grabar, ¿verdad?, que son, ¿verdad?, frecuencia de los nuevos casos de enfermedad, ¿verdad? Supongamos que hoy inicia, ¿verdad?, un paciente con dengue, ¿verdad? Mañana tengo otro nuevo caso, ¿verdad?, otro nuevo caso, día a día va, ¿verdad?, incidiendo, ¿verdad?, esta enfermedad, ¿verdad? Eso es lo que dice de incidencia. Son frecuencia de nuevos casos. Y la prevalencia, ¿verdad? Perdón, profe. Sí. Sería la nueva cepa que aparece en el dengue, entonces. No, son nuevos casos día a día, ¿verdad? Supongamos que hoy, 14 de octubre, ¿verdad?, yo en mi hospital recibo un caso de dengue, ¿verdad? Entonces, al día siguiente tengo otro caso de dengue, ¿verdad? Pero ya sea ¿cómo se dice?, de la cepa que sea, ¿verdad? Pero es una enfermedad dengue, ¿verdad? Entonces, son casos nuevos, ¿verdad? En cambio, la prevalencia, ¿verdad?, es la frecuencia ya de los casos viejos y nuevos, ¿verdad?, de una enfermedad, de una población o de un lugar dado. Son indicadores demasiado importantes, ¿verdad? ¿Cuántos casos nuevos tuvimos el día de hoy? Generalmente pregunta. Son 10 casos nuevos, ¿verdad? Y los casos viejos son la prevalencia que ya ayer 13, ¿verdad?, tuvimos 5 casos, ¿verdad? Entonces, la prevalencia sería, ¿verdad?, los casos viejos y los casos nuevos. ¿Comprenden? Entonces, ¿verdad?, la prevalencia es el indicador epidemiológico que mide la frecuencia de los casos viejos y nuevos de una enfermedad en una población, en un tiempo, un lugar dado. La prevalencia puede expresarse de forma general, específica, proporcional, diferencial y además
en forma puntual y periódica. La prevalencia solamente se calcula como una proporción. Y hablamos, ¿verdad?, de lo que es la mortalidad. Es un indicador epidemiológico que mide, ¿verdad?, la frecuencia del evento muerte, relacionado el número de muertes con el total de la población expuesta al riesgo de morir, y se expresa como una proporción con bases de acuerdo con su magnitud, con el fin de facilitar su interpretación. La mortalidad puede estimarse en forma general, específica, proporcional y diferencial. Y la letalidad es un indicador epidemiológico que mide la fatalidad relativa de una enfermedad bajo la forma de una proporción, relacionando el número de muertes, ¿verdad?, por una enfermedad específica con el número total del enfermo por esa misma causa. Se expresa siempre, ¿verdad?, como una proporción con base porcentaje. La letalidad de la fiebre amarilla, por ejemplo, oscila entre el 30% y el 50%, ¿verdad? La letalidad del COVID, por ejemplo, ¿verdad? Nosotros tuvimos ya en cuenta eso. ¿Fue letal también el COVID? Sí, doctora, fue muy letal. Fue muy letal, ¿verdad? Sí, creo que hasta ahora. Hasta ahora, ¿verdad? Sí. Y la mortalidad también fue altísima, ¿verdad? La epidemia, ¿verdad? Hablamos de epidemia, ¿verdad? Que es la ocurrencia justamente de una enfermedad en una comunidad humana como una frecuencia que excede, ¿verdad?, netamente la normal, la prevista o esperada, ¿verdad? Factores que facilitan la proliferación de una epidemia es generalmente la naturaleza, la comunidad y el ambiente. ¿En qué sentido, por ejemplo, son factores que facilitan justamente esta proliferación, que dice que la naturaleza y la comunidad y el ambiente, para que se desarrolle una epidemia? ¿Qué me pueden decir ustedes? ¿Por qué incide mucho la naturaleza? Recién, por ejemplo, nosotros estábamos hablando de dengue, ¿verdad? Que puede haber una epidemia de dengue. ¿Por qué? Un micrófono abierto ahí, parece que es La lluvia, de Isidro. Disculpe, profe, sí. Ya. ¿Por qué influye la naturaleza? Es mi pregunta. Para que se pueda desarrollar, ¿verdad? Para que se pueda proliferarse, ¿verdad? Por la contaminación, profe. Porque cuando hay contaminación del medio ambiente, que es más rápido de que invade por el viento mismo, sí, para que por el aire, que la contaminación puede distribuirse. Ya. La lluvia. Sí. Ya, la lluvia, por ejemplo, ¿verdad? Estábamos en un momento de que no tuvimos fríos, ¿verdad? Justamente, ¿verdad?
tuvimos mucha lluvia, ¿verdad? Y eso ayuda a que se prolifere justamente, ¿verdad? Los mosquitos, que son los que generalmente causa esta enfermedad, ¿verdad? El ambiente que a veces no se limpia, la comunidad misma, ¿verdad? Que no ayuda, ¿verdad? A que eso se pueda no esparcirse, ¿verdad? En limpiar, en mantener siempre todos las basuras, ¿verdad? Bien clasificadas, ¿cómo se dice? Las botellas que estén bien todo boca abajo. Incide mucho, ¿verdad? Lo que son, ¿verdad? Para que haya una proliferación de epidemia, por ejemplo, la naturaleza, la comunidad y el ambiente, ¿verdad? Y hablamos, ¿verdad? De un brote epidémico, ¿verdad? Que es un número de casos de una enfermedad, ¿verdad? Esto es lo que nosotros no queremos generalmente que pase, ¿verdad? Es el brote, ¿verdad? De los casos, que es mayor de lo esperado, pero que usualmente están referidos, ¿verdad? A una población limitada, un periodo de tiempo corto, un área geográfica reducida, teniendo generalmente una fuente de infección. El ejemplo, por ejemplo, es un brote de ETA, ¿verdad? Y una pandemia, ¿verdad? Que ya las vivimos hace poco, ¿verdad? Es la ocurrencia de una epidemia que alcanza proporciones geográficas muy extensas, ¿verdad? Las pandemias de VIH-Sida, por ejemplo, que actualmente seguimos en una pandemia de eso, ¿verdad? De influenza, de ébola, de COVID-19, tuberculosis, malaria. También tenemos las enfermedades no transmitidas, ¿verdad? Que son las diabetes y entre otros en el mundo, ¿verdad? Hasta ahí van entendiendo algo que quieran preguntar. ¿No hay ninguna pregunta? No, doctora, para mí está muy claro el tema de hoy. Qué bueno. Le traje así bien resumido, bien concreto, ¿verdad? Para que ustedes puedan tener la facilidad, ¿verdad? Acuérdense que todas estas presentaciones, ¿verdad? Nos vamos otra vez, ¿verdad? A, a nutrirnos justamente, ¿verdad? De lo que es en este tiempo de 2 horas que nosotros tenemos, ¿verdad? Tenemos que ir, ¿verdad? A, a hacer una investigación más extensa, nutrir más nuestro conocimiento justamente, ¿verdad? Eso es lo esperado. Y bueno, en una endemia, ¿verdad? Es la ocurrencia de una enfermedad, es una comunidad humana con una frecuencia normal, prevista o esperado. Ejemplos de endemias, por ejemplo, es la malaria, tuberculosis, leishmaniasis, ¿verdad? En el país de Colombia, ¿verdad? Que sigue todavía, ¿verdad? Una hiperendemia, ¿verdad? Es la ocurrencia de una enfermedad en una comunidad humana con una frecuencia normal, prevista o esperada, pero uno de los niveles particularmente elevados, los niveles hiperendémicos de malaria que se registran en algunas regiones del mundo, ¿verdad? Generalmente Brasil, Colombia, hay partes de, siempre van registrándose casos justamente de malarias. Indicadores de riesgo
es un indicador epidemiológico, ¿verdad? De la probabilidad que tiene cada uno de los individuos, ¿verdad? De una población de presentar, ¿verdad? Un determinado evento de salud negativo. Ejemplo, ¿verdad? Son las proporciones, ¿verdad? De prevalencia e incidencia. Y factor de riesgo es una característica o atributo de la variable o una situación o condición identificable presente en un individuo, en una población, en una determinada de esta, aquella, una mayor probabilidad, ¿verdad?, de ocurrencia justamente de los eventos. Y factores determinantes del proceso de salud y enfermedad. Son conjuntos, ¿verdad?, de factores de orden ambiental, biológico, económico, social y político, ¿verdad?, que determinan el estado de salud de los individuos y la población. Ejemplo, ¿verdad?, ambiente físico, herencia genética, modo de inserción con el aparato productivo, el estilo de vida, ¿verdad? El nivel de empoderamiento, participación política y ciudadana, accesibilidad de servicios de salud, entre otros. Y un agente infeccioso. ¿Qué me puede decir de agente infeccioso? ¿Cuáles son los agentes infecciosos? Puede ser Gloria. virus o bacteria, profe. Virus, Bacteria, parásitos. parásitos. Sería la Bueno, entonces los agentes, bacteria, virus, hongo. Sí. así mismo, esos son los agentes infecciosos, ¿verdad? Que son microorganismos, ¿verdad? Que son virus, puede ser una clamidia, una bacteria, hongo, protozoarios o el mitos, ¿verdad? Capaz, ¿verdad?, justamente de producir una infección o una enfermedad, ¿verdad? Y las infecciones o gérmenes o agentes, ¿verdad?, tiene tres propiedades, ¿verdad? Que se puede aislar del enfermo justamente, ¿verdad? Acuérdense que nosotros somos, ¿verdad?, un reservorio, ¿verdad?, de microorganismos, ¿verdad? Se puede cultivar, ¿verdad? Y que se puede inocular otros objetos produciendo justamente la enfermedad, ¿verdad? Y una fuente de infección, ¿verdad?, es la persona, animal, objeto o sustancia desde las cuales un agente infeccioso pasa a un huésped, ¿verdad? Ejemplo, por ejemplo, son los manipuladores de alimentos, los equipos, los alimentos contaminados, ¿verdad? Son fuentes justamente de infecciones para ETA, un ejemplo, ¿verdad? Que son enfermedades transmitidas por alimento. ¿Cuáles son, por ejemplo, una enfermedad que puede ser a causa de una mala manipulación de alimentos?
por ejemplo. ¿Qué nos puede agarrar cuando generalmente son mal elaborados, que tienen mala manipulación esos alimentos? Que generalmente Salmonela. salmonela, ¿verdad? Esos son ejemplos, ¿verdad? Por ejemplo, de lo que puede ser, ¿verdad? Ya sea, como dice, ¿verdad? Fuente de infección, ¿verdad? Que puede ser persona, animal, objeto, sustancia. En el ámbito hospitalario, ¿cuáles son uno de los mecanismos? Tenemos también acá los equipos, ¿verdad? El entorno del paciente, ¿verdad? Son fuentes, ¿verdad? De infecciones. Por eso generalmente pedimos, ¿verdad? Que eso se realice, ¿verdad? La limpieza y la desinfección frecuente, ¿verdad? Del entorno del paciente. ¿Por qué? Porque se convierte, ¿verdad? En una fuente, ¿verdad? Que te puede infectar, ¿verdad? Y un contacto es cualquier persona, animal cuya asociación con otra persona, animal o ambiente contaminado hayan sido totalmente, puede haber tenido, ¿verdad? La posibilidad de contraer, ¿verdad? Un agente infeccioso. Y hablamos, ¿verdad? El periodo de incubación. Hablamos mucho de periodo de incubación, ¿verdad? Justamente se usó mucho también en el tiempo de la pandemia. ¿Cuál es el periodo de la incubación del COVID? Que siempre se preguntaba, ¿verdad? Es el lapso, ¿verdad? Del tiempo transcurrido entre la exposición de un huésped susceptible, ¿verdad? A un agente infeccioso y la aparición de los síntomas, signos clínicos detectables de la enfermedad, que generalmente es lo principal, ¿verdad? Siempre preguntamos si estuvo en contacto, ¿verdad? Con otra persona que estuvo enfermo, ¿verdad? La aparición justamente de los síntomas, ¿verdad? Y los signos clínicos, ¿verdad? De la enfermedad. Por eso generalmente se realiza, ¿verdad? Las propagandas, por ejemplo, ¿verdad? Cuáles son los signos, los síntomas de las enfermedades que están justamente en tendencia, ¿verdad? Y un reservorio, ¿verdad? Es un cualquier ser humano, animal, planta o objeto inanimado, alimento, agua, suelo, equipo, utensilio, indumentaria, ¿verdad? En donde normalmente vive y se multiplica un agente infeccioso y del cual depende para su supervivencia de manera que se pueda hacer transmitido a un huésped susceptible. Hay reservorios, ¿verdad? Animados, que son los vivos, como los seres humanos, los animales, ¿verdad? Y los reservorios, ¿verdad? Inanimados, que son los inertes, como los alimentos, el agua, el suelo, los equipos, los utensilios, la indumentaria, etcétera. ¿Alguien me puede explicar qué entienden por reservorio? Donde se encuentra el agente infeccioso, profe. Así como usted dice que puede ser persona o animales o elementos. En este caso de que nosotros que trabajamos en área, en el hospital,
de que puede ser nuestro elemento mismo de lo utilizado, de que si no se hace una desinfección apropiada o una esterilización apropiada, de que puede ser que esté contaminado con este agente. Así mismo. Puede ser animados y inanimados, ¿verdad? Generalmente los animados son, ¿verdad?, nosotros mismos, ¿verdad? Por eso, por ejemplo, hay que saber también, ¿verdad?, cuáles son los productos que podemos utilizar para hacer justamente, ¿verdad?, una desinfección en la parte de animados, ¿verdad?, y en la parte de inanimados, ¿verdad? Eso es lo más importante que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? En el caso de los animados, por ejemplo, ¿verdad? Cuando vamos a hacer una vía periférica, ¿verdad? Un catéter periférico, generalmente nosotros somos, ¿verdad? Reservorios animados, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es un desinfectante que nosotros a nivel ministerial tenemos siempre? ¿Cuál es el producto que generalmente dentro de un ámbito hospitalario que usamos como desinfectante? Bueno, si vamos a estar realizando una vía periférica, como dijo usted, profe, en primer lugar, de que el alcohol en líquido nosotros usamos para así hablar directamente, para penetrar una piel, por ejemplo, para canalizar la vena, o de repente un campo quirúrgico de que vamos a realizar, de que se utiliza el IOT solución y clorexidina en caso de que tengamos, pero generalmente que la clorexidina que no aguanta mucho tiempo, de que en la parte pública nosotros de que tenemos a veces, ¿no? Entonces depende mucho de la compra que realiza el ministerio, pero el IOT solución es lo que hasta este momento. Y después tenemos la oxigenada, que tampoco hay suficiente, y entonces que cuando hay en el ministerio se deja para casos muy específicos. Así mismo es, Cornelia. Y en los reservorios inanimados, ¿qué es lo que generalmente nosotros usamos? Y la esterilización, sería en ese caso de que la esterilización de que calor húmedo, calor seco, o los corrugados, digamos así, que se envía para esterilizar con óxido de etileno. Y por otro lado, es que para disminuir en forma rápida de que los elementos, de que cuando vamos, de repente si se cae una pinza y necesitamos usar rápidamente, utilizamos el SIDEC. Así mismo. Y algo muy importante que es para la limpieza y la desinfección, ¿verdad?, del entorno del paciente, pisos, paredes, ¿qué es lo que más utilizamos? Hipoclorito. Y el hipoclorito de sodio utilizamos que al 0,5%, dependiendo de qué área se va a hacer, o al 1%. Excelente, Cornelia, tu acotación. Eso es lo más importante, chicos, que nosotros sepamos siempre cuáles son los que a nosotros podemos utilizar esos desinfectantes, tanto en la parte animados, ¿verdad? Y en la parte de reservorios inanimados, ¿verdad? Acuérdense que nosotros estamos en una etapa de a nivel global, a nivel regional, a nivel país, ¿verdad?, que tenemos muchísimos gérmenes multiresistentes, ¿verdad?, que son justamente, ¿verdad?, dice en los libros, dice, ¿verdad?, que un hospital sucio, ¿verdad?,
es generalmente un reservorio justamente de gérmenes multiresistentes. Entonces lo que tenemos que es enfocarnos mucho, ¿verdad? A lo que es, ¿verdad? De hacer esa desinfección, ¿verdad? De reservorios inanimados, ¿verdad? Y hacer una buena técnica, ¿verdad? En los pacientes justamente para cada procedimiento, ¿verdad? Con protocolo justamente realizar ese procedimiento de hacer una vía, por ejemplo, ¿verdad? Cumplir siempre los que nos pide el protocolo. Profe, ¿Algo que quieran una, agregar? una Sí, consulta referente al tema. sí. Justamente nosotros, Sí. yo siempre he participado así en charla y la última vez, por ejemplo, del nivel central para los compañeros del programa PAI, eh, le prohibieron usar la torunda con alcohol para la aplicación de la Ujú. vacuna, porque dice que es el agente fijador el Es alcohol con la un- torunda. Y lo que sugirió es agua hervida con torundas. Y la misma, Exactamente, justamente sí. mencionó la compañera, viste que para realizar el catéter, para Ujú. poner vía, utilizamos más lo que el alcohol con el algodón, ¿verdad? Con la Sí. torunda. Se ha Y ahí yo me comprobado, quedé, ¿verdad? Eso es con una duda, el cuál es lo que es más recomendado, ¿verdad? Pero sabemos que el alcohol fija, se usa para fijar también. exactamente. Mm. Como estamos inoculando, ¿verdad? Una enfermedad, ¿verdad? Y como te dice, es un agente fijador, ¿verdad? Es tu alcohol, ¿verdad? Entonces, puede quedarse, ¿verdad? Justamente, ¿verdad? Fijado, ¿verdad? Al poder, las vacunas. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda ahora? Justamente, ¿verdad? Es una limpieza, ¿verdad? Con agua estéril, ¿verdad? Y torunda para que se pueda hacer esa vacunación, ¿verdad? Eso es lo último que es en recomendación en justamente Eh, vacunación. Quiero compartir con el compañero de que al respecto de lo que él dijo, sí, Sí. a nosotros también nos dijeron de que, o sea, que hemos tenido charla al respecto y es cierto lo que él dijo, pero nosotros utilizamos para si vamos a hacer de que un control de glicemia, por decir así, que cuando vamos a controlarle la glicemia capilar al paciente, usamos iosolución, por la razón que él está diciendo. Pero cuando vamos a hacer vía, es imposible, llegamos a esa conclusión, utilizar el io con solución por lo siguiente, porque no se visualiza que la vena. Entonces, hasta hoy día se optó de que utilizar de que el alcohol siempre porque el otro no es desinfección. El agua, por ejemplo, que a nosotros nos cuesta mucho de que es hervir, agua hervida utilizar porque hay que hervir, porque no hay agua destilada, que en el ministerio no provee agua destilada para usar en ese caso. Y aparte de eso, hay que desinfectar la piel, dice Sí. la gente que Sí, nos dio la charla. Entonces, por esa razón seguimos utilizando de esa forma. asimismo es, Cornelia, para ciertos tipos de procedimiento. Generalmente cada centro hospitalario tiene un protocolo, ¿verdad? Establecido, ¿verdad? De cómo se tiene que realizar. Generalmente, ¿verdad? Para hacer un procedimiento de instalación de vía venosa, ¿verdad? Generalmente lo que tenemos actualmente a nivel ministerial es el alcohol, ¿verdad? Que es volátil y rápido, tenemos que realizar ese procedimiento, ¿verdad? Como es algo que son, el tiempo es lo que conlleva, ¿verdad?
a los desinfectantes. En el caso de la vacunación, ¿verdad? Lo que hacen es una limpieza justamente, ¿verdad? No es desinfección, es limpiar para que se pueda poner esa vacuna justamente, ¿verdad? Pero sí o sí con los otros tenemos que usar antisépticos, ¿verdad? Bueno, seguimos, ¿verdad? Tenemos lo que es vector, ¿verdad? Es un agente biológico portador o transmisor de una enfermedad infecciosa o unos parásitos, ¿verdad? Existen vectores mecánicos, ¿verdad? Que son las moscas, cucaracha principalmente, y los vectores biológicos, ¿verdad? Que son, ¿verdad? Los mosquitos, las pulgas, los piojos y las garrapatas. Entonces existen los mecánicos, ¿verdad? Los vectores mecánicos y los vectores biológicos, ¿verdad? Enfermedades transmitidas por vectores son malaria, chikungunya, dengue. El huésped es cualquier ser humano o animal en el cual o a expensa del cual vive un agente infeccioso o un parásito. Los huéspedes pueden ser intermediarios o definitivos según el agente infeccioso o el parásito cumpla una fase intermedia o inmadura de su ciclo vital o se alojan en su forma madura en los organismos del huésped. Vamos terminando, ¿verdad? Hablamos de lo que es susceptibilidad, ¿verdad? Es una posibilidad que tiene una persona o un animal de sufrir, ¿verdad? Una enfermedad por contacto de agente infeccioso debido a que no pone resistencia a la inmunidad contra él, ¿verdad? Algunos pacientes, ¿verdad? Son muy susceptibles, ¿verdad? A que se enferme fácilmente, ¿verdad? Hablamos a lo que es resistencia, ¿verdad? Es un conjunto de mecanismos corporales que sirve de defensa contra la invasión o la multiplicación de agentes infecciosos o en contra de los efectos nocivos de sus productos tóxicos. Hablamos de lo que es inmunidad justamente, ¿verdad? Es la condición del ser humano o animal de poseer anticuerpos protectores específicos, mecanismos celulares de defensa que se hacen refractarios a una enfermedad como consecuencia de una infección o de una inmunización previa, ¿verdad? Es lo que generalmente creamos a base de inmunización y hay algunos que son también bastante inmunes, ¿verdad? Que, como se dice, tiene mucha defensa, generalmente es nuestro hablar, ¿verdad? Y la cuarentena, ¿verdad? Es la restricción de las actividades de personas sanas que han estado expuestas a otras personas con una enfermedad transmisible durante un lapso de tiempo, por lo menos igual al máximo periodo de incubación de la enfermedad, a fin justamente de evitar transmisión de esta durante este periodo. Y las enfermedades prevenibles por vacunas, ¿verdad? Algunos ejemplos, ¿verdad? Que son la poliomielitis, ¿verdad? La hepatitis, el sarampión, la meningitis, la fiebre amarilla, COVID-19, el neumococo, tétanos, rubeola, influenza. Y bueno, esto es lo que el día de hoy, ¿verdad? Quiero compartir con ustedes. Espero que hayan absorbido, ¿verdad?
algo de lo que vimos hoy, ¿verdad? Y que puedan ustedes ir a profundizar justamente, ¿verdad? De lo que estuvimos hablando, de lo que es epidemiología, ¿verdad? Y muchas gracias, ¿verdad? Y la frase más bonita de este día, ¿verdad? Que Dios nos bendiga a todos. Algo que ustedes quieran agregar, preguntar. ¿Alguna pregunta? Gladys. Gladys Agüero. Gloria Arza. No, profe, quedó todo muy claro. Quedó muy claro. Tengo un pequeño trabajito que quiero que realicen, ¿verdad? Le doy un tiempito de 10 minutos aproximadamente, ¿verdad? Y después vamos a compartir, ¿verdad? Del por qué. Anoten, por favor. Son tres preguntitas, ¿verdad? De por qué es importante la bioestadística, la demografía y la informática en epidemiología. Compartimos dentro de 10 minutos entonces esa respuesta. ¿Está bien? Freddy, ¿estás ahí? Profe, bioestadística y informática y la otra pregunta. Demografía. Con sus palabras, ¿verdad? El concepto, el significado del por qué es importante justamente en epidemiología.
¿Te puedo dar la respuesta? Ah, ¿Sí? bueno, ¿por qué es importante la demografía, la biografía y la informática? La Ujú. demografía porque nos ayuda a tomar los cálculos, o sea, a tomar los indicadores y calcular los datos relacionados a la población. Ujú. La biografía porque nos provee, nos provee las herramientas para poder elaborar, interpretar los datos. Y la informática es muy importante porque es una herramienta que nos ayudaría a elaborar los datos, los reportes, también a pronosticar y a detectar con una alta sensibilidad la aparición de los factores epidemiológicos. Ya. Y es más rápido también, ¿verdad? Para poder actuar justamente, ¿verdad? Sí, Eh, el avance, por ejemplo, de la tecnología ayudó muchísimo, ¿verdad? En estos últimos tiempos, ¿verdad? Para que se pueda hacer una acción más rápida, ¿verdad? Excelente, Gloria. Esperamos otros conceptos de los compañeros. Vamos esperando dos conceptos más y terminamos nuestra clase el día de hoy, ¿eh? Quiero compartir algo, profe, que en cuanto a la que no permite que
que nos da información, la informática de que en la epidemiología, que obtiene análisis e información que permite desarrollar un proceso de toma de decisiones basada en la situación epidemiológica. Encontré que existen y proyectada de esta manera, coordinar una respuesta global del sistema ante situaciones de emergencia, que nos da información. Así mismo, ¿verdad? Es lo que justamente, ¿verdad? En estos últimos tiempos, ¿verdad? Con la pandemia, ¿verdad? Se vio, ¿verdad? Que el resultado, ¿verdad? Que la implementación de la tecnología, ¿verdad? Nos ayudó muchísimo, ¿verdad? En que podamos nosotros justamente conocer la enfermedad, de cómo actúa, dónde, por ejemplo, hay un foco mayor, ¿verdad? El reporte más rápido. En síntesis, ¿verdad? Una utilidad de la tecnología, ¿verdad? Es algo demasiado importante. Y como siempre, ¿verdad? La tecnología, ¿verdad? Es un elemento justamente de trabajo, ¿verdad? Que a veces le mal utilizamos justamente, ¿verdad? Y en cuanto a la bioestadística, profe, Sí. se ocupa de la relación clasificación y análisis a partir del uso del método estadístico en el campo de la ciencia biológica de la salud. Así mismo. Y es algo demasiado importante, todos estos elementos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a la vez también nosotros tenemos, ¿verdad? Un historial de cada enfermedad, de cómo se presentó, cuál fue su impacto, ¿verdad? Eh, cómo se pudo solucionar, cuánta mortalidad, cuánta incidencia, cuántas prevalencias, todo eso, ¿verdad? Conlleva a todos estos elementos de lo que es la bioestadística. Y en cuanto a la demografía, es la ciencia que estudia la población humana en continuo cambio, considerando los ámbitos cuantitativos del Estado. Ya. Profe, en cuanto a eso, yo creo que muchísimo que usted habló al respecto de que el cambio, que incide mucho de que en cambio de que en cuanto a las enfermedades que afecta de que es a la población. La contaminación del medio ambiente, la lluvia, el cambio de tiempo, que hoy en día que no tenemos más escarcha, que entonces el mosquito de que aumenta más, que es la deforestación, la lluvia, que es cuando no hay helada, que de repente viene tormenta, hay muchas lluvias, entonces que hay demasiado, influye la contaminación del agua en cuanto a las enfermedades y esa se lleva mucho en cuenta en epidemiología que al respecto. Sí, el cambio climático, ¿verdad? Es impresionante, ¿verdad? Ya no existe más últimamente. Ustedes, si se ponen a pensar, por ejemplo, a reflexionar, ¿verdad? Ya no existen más enfermedades estacionales, ¿verdad? En cualquier momento aparece esa enfermedad que antes nosotros solamente teníamos en el invierno, por ejemplo, ¿verdad? De igual forma, aparece en el verano, aparece en primavera, en cualquier momento. Ya no hay más tanto ese de que en tal estación se predomina, ¿verdad? O tal enfermedad, ¿verdad? Ya no,
ya los cambios climáticos ha generado, ¿verdad? Un revuelto también, ¿verdad? En lo que es salud pública, ¿verdad? Y en epidemiología, ¿verdad? La naturaleza influye muchísimo, ¿verdad? A todo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el avance mismo, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, felices nos ponemos, ¿verdad? Porque eh, se produce una nueva ruta, por ejemplo, ¿verdad? Pero eso conlleva también a muchísimas cosas, ¿verdad? Se remueve la tierra, se deforesta para poder cruzar esa ruta, ¿verdad? Se contamina agua, influye muchísimas cosas. Escuchamos un concepto más y nos despedimos. ¿Qué les parece? Lean después un poco también, ¿verdad? De estos métodos científicos que yo, una parte nomás le doy de trabajito, ¿verdad? De estadística, de demografía e informática. Tenemos la salud clínica, ¿verdad? La biología, la genética, la antropología, la psicología y también la economía, también cómo influye, ¿verdad? Y la administración. ¿Ya no tienen más para compartir? Y bueno, entonces nos vamos despidiendo, ¿verdad? Espero de que este compartir con ustedes, ¿verdad? Sea algo beneficioso para ustedes, para su conocimiento, ¿verdad? Y que vayan extendiendo justamente, ¿verdad? Con el mensaje de hoy, ¿verdad? Con esta comunicación, ¿verdad? De hoy, vayan aprendiendo más, ¿verdad? Interiorizándose más a lo que es la epidemiología. Y un placer, ¿verdad? Espero que en algún momento, ¿verdad? Nos encontremos otra vez y muchas gracias. Muchas gracias a usted, profesor. Muchas gracias, profe. Gracias, Gloria. Gracias, Cornelia. Fue un placer. Nos vemos entonces en cualquier momento. Nos vemos. Muchas